A continuación, es un lujo poder contar en la conferencia de apertura con Pilar López Sancho. Ella es profesora de investigación del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid del CSIC, a quien queremos felicitar porque recientemente ha recibido el Premio Winter 2021 Emmy Noether de la Sociedad Europea de Física. Trabaja en propiedades electrónicas, materiales bidimensionales. Ha sido presidenta delegada de la Comisión de Mujeres y Ciencia de 2008 al 2020. Ha representado al CSIC en un grupo de trabajo sobre género y diversidad de ciencia en Europa desde el 2014 al 2017 y ha sido presidenta del Grupo Especializado de Mujeres en Física de la Real Sociedad Española de Física desde el 2002 al 2019. Enhorabuena, Pilar, es un placer escuchar tus palabras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. También agradezco muchísimo a las autoridades y al equipo del CSIC en la escuela, con el que llevo tiempo colaborando, como sabéis. Yo respeto muchísimo a todos vosotros, a la audiencia que tengo, porque realmente tenéis en vuestras manos el futuro, no solo de esta casa, sino también de España. Porque son esos niños que estáis vosotros enseñando los que llevarán en un futuro y serán lo que será nuestro futuro. Lo que yo os voy a explicar, muchas de las cosas las sabéis seguro. Es un poco transmitiros la importancia que tienen los sesgos que llevamos dentro y que desafortunadamente también afectan a la ciencia, por muy objetiva que creamos que es. Y bueno, pues simplemente seré un poco más breve de lo que tenía pensado porque vamos ya con retraso. Cuando veáis algo que queráis preguntar, me lo decís y algunas cosas las pasaré muy deprisa porque sé que las sabéis. Ya en este siglo, en el año 2015, la UNESCO lanzó un programa que es el SAGA para el progreso de la igualdad de género en la ciencia. Ese mismo año se instauró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para paliar las diferencias con respecto al acceso a la educación que tienen en general en el mundo las niñas y los niños. Unas diferencias que se van incrementando según va subiendo la jerarquía y que se agudizan mucho en el acceso a las ciencias. También en las telecomunicaciones, las tecnologías de la investigación y la comunicación, la Unión Internacional dedicó un día a las niñas en las TIC, justamente también porque la presencia de las mujeres en estas carreras es muy, muy baja. Esto no es algo que pase solo en los países en desarrollo. De hecho, en el informe de la OCDE de 2017, hay una brecha educacional en España. Esa brecha, a pesar de que tenemos una educación que es obligatoria y que es equitativa, se da justamente en las elecciones a las carreras. Por ejemplo, el 72% del alumnado de las carreras relacionadas con ciencias de la salud y los cuidados son mujeres, son el 79% en ciencias de la educación, y sin embargo solo son un 24% en ingenierías y un 12% en informática. Es decir, que sí que hay una brecha educacional en España, y no solo en España, en muchos países. Y esa es una brecha que, como ya dice la UNESCO en ese programa cuando lo lanza en 2015, es debido a los estereotipos. Estereotipos que llevamos dentro y que en este estudio de 2017, realizado por un equipo de psicólogos en Estados Unidos, en escuelas normales con alumnado de distintas clases sociales y de distintas razas, demostró que esos estereotipos entran más o menos a los 6 años. A los 5 años, como veis, las niñas asocian la inteligencia, es el primer punto. Lo azul son los niños, lo rojo las niñas, están juntos, arriba y abajo, tanto la inteligencia como la simpatía y la bondad. Sin embargo, según vamos aumentando en edad, a los 6 años ya las niñas ya no asocian la inteligencia a su sexo
Los niños siguen y ellas lo que sí que asocian es la bondad, la inteligencia, la simpatía, el compañerismo. Y eso hace, que es el segundo estudio, que a los 5 años están interesadas también en juegos que son para personas muy, muy inteligentes, mientras que a los 6 y a los 7 ya no. Es decir, que el estereotipo que asocia la inteligencia al género masculino y la amabilidad al femenino entra muy pronto y no se sabe bien cómo se transmite. Eran de diferentes, ya os digo, de diferentes clases sociales, diferentes razas y de diferentes estados. Entonces, esto es algo que, claro, va a influir luego en los intereses de las niñas. Si no les interesan los juegos que son para personas muy, muy inteligentes, tampoco les van a interesar luego las carreras que están asociadas a gente muy, muy inteligente. Ese estereotipo está también en estos estudios en que los resultados que dan las niñas en el mismo examen, si se llama de geometría o de dibujo, fijaros cómo cambia, y esa diferencia es mayor cuando son buenos estudiantes. Esto también está en el miedo a las matemáticas. Lo azul son los chicos y siempre veis las niñas en todas las preguntas sobre si se ponen nerviosas, si tienen miedo, si creen que van a sacar malas notas en matemáticas, siempre es mayor en las niñas que en los niños. Y también en los padres hay una especie también de sesgo en que siempre piensan que los hijos van a trabajar en carreras de ingeniería o de ciencias, mientras que en el caso de las niñas lo esperan mucho menos. En España, como muy bien ya se ha comentado, esta es una gráfica que se demuestra, nunca han sido muy altas las matriculaciones en ingenierías, pero ha empezado a bajar, no se sabe bien si es justo cuando la crisis económica, ahora se ha estabilizado, pero ha ido bajando. Y también en Estados Unidos, no es solo un problema español. Como veis, la gráfica marrón, que es justamente la de matriculaciones en ciencias de la computación, fijaros cómo va bajando, y eso hizo que un personaje tan poco romántico como Trump tuviese que firmar una legislación para promover las matriculaciones y la participación de mujeres en las ciencias. A pesar de todo, sigue habiendo, a pesar de todos estos movimientos de aumentar las vocaciones en las niñas y para las ciencias, sigue habiendo una brecha bastante importante y, como veis, las matriculaciones de las carreras de ciencias en las universidades españolas también empezaron a bajar en esos mismos años. Parece que se han estabilizado a partir del 2017, pero vamos, el descenso ha sido bastante considerable. Y, sin embargo, esto es todo debido a estereotipos. Este es un artículo que salió este verano, un estudio que se ha hecho en colegios de Estados Unidos de más o menos de 1800 y pico, en el que se enseñaban, bajo el epígrafe de geografía, se enseñaban también pues, el sistema solar, se enseñaba física. Y las niñas, en concreto en 1845, se ha visto que obtenían unas puntuaciones muy superiores a las de los niños. Sin embargo, esta manera de enseñar la filosofía natural no era para que ellas se dedicasen a investigar, sino era para que fuesen buenas madres y maestras y que pudiesen enseñar a sus hijos. Y de esa manera ellas les gustaba y superaban a los chicos. Y es porque realmente todos los estereotipos que tenemos pues son debidos muchas veces a sesgos sociales, sesgos culturales que hemos interiorizado y que es muy, muy difícil quitarnos. Aunque a las niñas les gustaba la filosofía natural y tenían mejores notas, la realidad es que en el siglo XIX pues, lo que había en el ambiente no era eso. Porque fijaros que Darwin, que es quizá el científico más influyente del siglo XIX, que con su Origen de las especies marcó un principio de la nueva biología, en su libro El origen del hombre y la selección en relación del sexo dice claramente que en lo que se refiere a la capacidad intelectual, el sexo masculino es muy superior al femenino en todo, no solo en pensamiento profundo y en imaginación, sino también en aquellas actividades que requieren las manos y los sentidos. Y a pesar de que él tenía colaboradoras mujeres, es decir, que era tan fuerte el prejuicio
que incluso hombres tan determinantes, tan influyentes, tan inteligentes, tan visionarios como era Darwin, pensaban que eso era lo que había que decir. Ya había habido mujeres que habían luchado por la emancipación de la mujer y por los derechos de la mujer, pero realmente no habían tenido mucho éxito. En 1848, esta es una fecha que señalo, hubo una declaración en Seneca Falls, en Estados Unidos. Eran sociedades abolicionistas que se dieron cuenta que lo mismo que estaban pidiendo para los esclavos, ellas tampoco lo tenían. Y se firmó esta declaración de sentimientos. Es en el mismo año que se publicó el Manifiesto Comunista, que todos hemos estudiado, sin embargo nadie conocemos la declaración de Seneca Falls. La quinta que firma, hay señoras y caballeros, la quinta que firma es Eunice Newton, que hablaré luego de ella un momento porque veréis que hizo un descubrimiento muy importante. Bueno, ya es el siglo XIX y la lucha por los derechos y por el sufragio que no obtuvimos las mujeres hasta el siglo XX. Esto es, pues, todo lo que os estoy contando, en realidad es la brecha de género, que son simplemente las diferencias que hay entre las oportunidades, los derechos y los logros entre hombres y mujeres, y que ha relegado a las mujeres a la esfera doméstica, y que en todos los siglos que han pasado, con todas las revoluciones que hemos tenido, sociales, religiosas, científicas, las mujeres han seguido relegadas, quitando algunas excepciones. Bien, eso empieza a estudiarse cuando se piensa no solo como hombres, sino diferenciando por sexo y por género. El sexo, ya sabéis que son nuestras características diferentes fisiológicas, que no son solo las aparentes, van mucho más allá, es el metabolismo, las reacciones a los medicamentos, a las enfermedades, y el género, que es lo que la cultura y la sociedad hace de nosotros, es lo que nos hace, y es con lo que pensamos que somos hombres o mujeres, o que no estamos conformes con nuestro sexo. Pero todo eso es algo que es cultural y que depende de nuestro entorno, de nuestra raza, del tiempo en el que vivimos, pero que es mucho más importante de lo que creemos. Cuando empiezan a estudiarse tanto la historia como las ciencias con enfoque de género, es decir, considerando que el género es una categoría analítica en la que tenemos que pensar, entonces se crea un nuevo marco, un nuevo marco social, y entonces desde ese enfoque vemos que hechos históricos que se consideraban un hito para la humanidad, como por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos, pues en realidad ese "we the people" no era el pueblo, eran unos pocos hombres blancos con propiedades que son los que pudieron votar. Ni las mujeres, ni los esclavos, ni los pobres obtuvieron el voto. Y la Revolución Francesa, con su famoso lema "libertad, igualdad y fraternidad", pues simplemente dejó fuera a las mujeres porque no tenían la suficiente fuerza física ni moral para ser ciudadanas. De hecho, cuando Olympe de Gouges publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana, pues le cortaron la cabeza. Y en Francia no se consiguió el voto hasta el año 1945. Es decir, que pasaron bastantes años. Es en el último cuarto del siglo pasado cuando hay una teoría feminista, ya se aplica el enfoque de género a las ciencias, y distintas catedráticas de distintos campos pues empezaron a visibilizar las contribuciones que habían hecho las mujeres al conocimiento. Libros como La herencia de Hipatia o Tiene sexo la mente fueron muy determinantes en descubrir estas cosas, a pesar de que las mujeres habían tenido la entrada completamente prohibida en las universidades. Ahí veis, más o menos, se empiezan a crear universidades en el siglo XI, XII, y las mujeres no pueden acceder en algunas hasta el siglo XX, en otras a finales del XIX. En Cambridge, que eran bastante más modernos que en Oxford, crearon un college, Girton College, que era para que estudiasen las mujeres, pero sin darles títulos. De hecho, esta manifestación se organizó en 1897 porque corrió el rumor de que igual les daban títulos, porque ellas estudiaban, pero para pasar el rato, no podían tener títulos. Y no los obtuvieron hasta 1948.
Tampoco las corporaciones científicas ni las academias admitieron mujeres hasta el siglo XX, y los organismos internacionales empiezan a reconocer los derechos de las mujeres, los derechos de igualdad como derechos humanos a partir de 1980. En la Conferencia de Pekín de 1995, por primera vez la UNESCO equipara los derechos de igualdad de las mujeres con lo que se considera la libertad y los derechos humanos. En ciencia fue muy importante el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 1999, que reconoció que en su claustro científico había una discriminación. Las mujeres tenían menos salario, menos laboratorios, menos estudiantes, y en ese mismo año la Comisión Europea publicó un informe en el que declaraba también que las mujeres estaban discriminadas en la ciencia. En España tenemos unas circunstancias un poco quizá diferentes al resto de Europa. Fijaros que en el año 1900 había una población de 18 millones y 12 millones eran analfabetos. En el caso de las mujeres, el 71% de las mujeres eran analfabetas. Pero ya hacia 1850, 1860, estas dos mujeres, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, empiezan a luchar porque las niñas tengan acceso a la educación. En 1870, Fernando de Castro fundó la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Empezó a haber ya un movimiento para que las mujeres pudiesen estudiar, y en 1876 se funda la Institución Libre de Enseñanza, que ya tiene un planteamiento también en el que las niñas tienen, y cambia también el concepto de la educación. Esto es importante. Alice Gulick, vinieron su marido y ella, al haber una libertad religiosa en España, como misioneros, llegan a Santander, pero Alice se da cuenta que las niñas son analfabetas. Entonces empieza, en vez de dedicarse a la misión de extender su religión, a enseñar a las niñas. Crea distintos colegios y en 1903, con una colecta, se funda lo que es ahora el Instituto Internacional, que está en la calle Miguel Ángel, que tuvo mucha relación con la Junta de Ampliación de Estudios. Y trae profesoras de Estados Unidos que montan laboratorios, empiezan un tipo de educación muy diferente al que estábamos acostumbrados. En 1907, el Ministerio de Instrucción Pública fundó la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que es, como si quisiéramos, el origen de lo que luego fue el Consejo. Se crea en 1910 la Residencia de Estudiantes con el espíritu de los colleges, en el que hay mucho intercambio cultural con el resto de Europa, y en 1915 la Residencia de Señoritas, cuya directora fue María de Maeztu. En 1910, por fin, se admite la entrada a la Universidad de las Mujeres. Fijaros que ya en 1910 entran 33, parece que lo estaban esperando, y ya va aumentando paulatinamente el número de mujeres en las universidades españolas. La Residencia de Señoritas, que es lo que es ahora la Fundación Ortega, se fundó el Laboratorio Foster, que fue muy importante porque la mayoría de las mujeres estudiaban magisterio y luego podían hacer experimentos, algo que si no podían acceder a la universidad lo hacían en este laboratorio. Y por fin la Segunda República sí que crea en su Constitución, tiene un artículo dedicado a la educación, que es realmente importante. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria, los maestros y profesores serán funcionarios públicos, y la República ayudará a los españoles económicamente necesitados a que accedan a la educación. Para que os deis cuenta de lo que se consiguió, entre 1903 y 1936, 150 mujeres entraron en la Real Sociedad Española de Física y Química. Y estas son mujeres a las que me gusta siempre rendir un homenaje. Trabajaron aquí, en el Instituto Nacional de Física y Química. Ningún instituto lleva su nombre. La guerra truncó también sus trabajos, pero hicieron trabajos importantes. La Junta de Ampliación de Estudios les daba becas, salían al extranjero y traían técnicas nuevas, y hicieron trabajo importante trabajando junto a sus compañeros, a los que sí que se les ha considerado. También Cajal tuvo mujeres, a pesar de que no tenía unas declaraciones muy feministas, pero había mujeres en la Escuela Neurológica Española.
Todo esto quedó frustrado en el 36 y luego ya en el 39 se fundó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que en realidad no era una continuación, pero bueno, que se puede ahora ya considerar como una continuación de aquello. La brecha, esa brecha que parece que es una entelequia, desde hace unos años se cuantifica, el Fondo Monetario Internacional la calcula y calcula cuándo se va a cerrar, y fijaros lo débil que es el equilibrio que tenemos. En el informe de 2019 se calculaba que se cerraría en 100 años, sin embargo, en 2021, después de la pandemia, ya se calcula en 135. Y en el informe de este año, que se ha publicado en julio, pues bueno, hemos bajado a que se cerrará en 132. Pero vamos, que es difícil de cerrar. Y en Europa también hay un Instituto Europeo de la Igualdad de Género que calcula también la brecha. En lo que mejor estamos, como veis, es en salud, esos son los índices. Y bueno, pues somos con Estados Unidos de los primeros, porque claro, los países nórdicos han avanzado mucho, pero bueno, lo ideal sería un 100 y estamos en 68. Pero vamos, que no estamos demasiado mal. Se calculan también los beneficios que tendría el cerrar esta brecha por cálculos macroeconómicos, y se ve que el cerrar esa brecha, si se cerrase para 2050, el Producto Interior Bruto subiría un 10% y se crearían millones de trabajos. También se han hecho estos cálculos en Estados Unidos, pero ya veis que vamos muy despacio en el cierre de la brecha. En la ciencia, pues una de las formas en que podemos ver justamente también esa brecha es en este tipo de gráficas, que, como veis, bueno, ahora es casi una pinza, no es una tijera, pero según subimos en la carrera académica, la proporción de mujeres va bajando. Eso es algo que es una anomalía, según dicen los sociólogos. Hay algo que no está funcionando, ¿no? Que el sistema no está reteniendo igualmente a las mujeres que a los hombres. Y en Europa, que realiza estudios cada 3 años, pues este es el último publicado, son una media de todos los países europeos, y como veis ya las mujeres obtienen el 48% de los doctorados, pero solo constituyen el 42% de las plantillas académicas y solo el 26% llegan a catedráticas. En las carreras técnicas esto baja a un 25%. En puestos de decisión solo hay un 23%, en rectoras, presidentes de organismos, y solo un 10% en patentes. Y también las mujeres obtienen de media un 4% menos de financiación en los proyectos de investigación. Es decir, que aunque hemos ido mejorando y el problema está encima de la mesa, esto sigue ahí pendiente. Este fue el primer informe que sacaron. Arriba está el conjunto de todas las carreras, que es lo que os decía que es la gráfica tijera, pero como veis, si nos fijamos solo en ingenierías y en ciencias, ni siquiera se cruza. Siempre hay menos mujeres en todo, desde estudiantes hasta la última categoría. Esto ha hecho que en el espacio europeo de investigación la igualdad de género sea la cuarta prioridad de las 6 prioridades que tienen. Y sus objetivos son, además de asegurar el equilibrio en los equipos de investigación, también asegurarlo en las tomas de decisiones y, sobre todo, y eso es muy importante, integrar el análisis de género en el contenido de la investigación. En el 50 aniversario de la revista Nature, estos fueron de los principales artículos que se publicaron. Como veis, es cambiar lo que se considera excelencia. Si no se tiene en cuenta el sexo, el género y la diversidad, la ciencia no es excelente, y eso se ha ido viendo según se han ido estudiando las publicaciones. Ya en 2013 el Parlamento Europeo aprobó este proyecto, que se llama Innovaciones con Género, en colaboración con la Universidad de Stanford, y el incluir la categoría analítica del sexo y del género en la investigación cambia muchas cosas, porque, por ejemplo, todos los muñecos que se utilizaban para la seguridad en autolocomoción eran de hombres, y parece ser que hubo algunos accidentes en los que las mujeres y los niños
sufrieron problemas por el cinturón. También los protocolos sobre el infarto en los hospitales estaban basados en los síntomas de los hombres. Las mujeres tienen síntomas diferentes, entonces se consideraba que no era un infarto. Les daban un omeprazol, iban a casa y parece ser que ha habido muchísimas muertes. Y como eso también, o sea, tener en cuenta el sexo afecta a muchísimas más cosas de las que nos podíamos imaginar. Por ejemplo, en el transporte público se consideraban que las mujeres hacían viajes de compras, paseo, acompañamiento. Cuando eso se juntó y se vio que eran trabajos de cuidado, pues cambió el concepto y, como veis, pues desde hace unos años los autobuses tienen plataformas que bajan para poder entrar los carritos de los niños, para entrar las sillas de ruedas. Es decir, que el haber hecho una ciencia, una ingeniería, una tecnología solo pensando en el hombre, en realidad ha estado minando los productos de esa ciencia, ¿no? Y también la calidad. Otra de las formas de medir esa brecha de género en la ciencia, pues es la brecha en los premios. Solo voy a nombrar los premios Nobel, pero vamos, en casi todos. El premio Nobel, fijaros, empieza en 1901 y de 1901 a 2000, 30 mujeres lo obtuvieron, y desde que han empezado a preocupar estos temas, ya en lo que va de siglo van 31. Así todo, como veis, del total es un 6,16% de mujeres las que han obtenido premios Nobel. En ciencias, donde más mujeres ha habido ha sido en medicina. Y bien, pues sí, esta era la conclusión que sacaba la revista Nature en el año 2013. Todos estamos sesgados, inconscientemente, conscientemente, todos lo estamos. Y en vez de poneros estudios, que hay muchos, ya sabéis que en el mismo currículum, el de John le dan más nota que la de Jennifer, pero esto es un hecho real. En la Escuela Normal Superior, en Francia, es una escuela muy prestigiosa, la gente se tira un año o dos preparando el examen de ingreso, que consiste en un examen escrito anónimo y una entrevista oral. Normalmente entraban un 40% de mujeres. En el año 2020, por la pandemia, se suprimió la entrevista y, teniendo en cuenta los resultados del examen anónimo, entraron un 80% de mujeres. No hago comentarios. Y también es importante el testimonio de Ben Barres. Ben Barres es un científico, escribía en ese número de Nature sobre el sesgo. Él, era una persona muy fuera de serie. Él nació como Bárbara Barres, estudió biología y hizo un doctorado en Harvard, y transicionó a hombre en el año 1998 y consiguió una cátedra en Harvard en el año 2008. Bien, bueno, pues aparte de decir que desde que él se convirtió en hombre no sabían que había sido mujer, notó pues que le trataban con muchísimo más respeto y más deferencia. El primer seminario que dio en Harvard, parece ser que en Stanford, que un amigo suyo que estaba en el público les oyó decir: bueno, qué trabajo más bueno y qué seminario ha dado este hombre, muchísimo mejor que su hermana, porque pensaban que Bárbara era su hermana. Es decir, que son testimonios directos del sesgo que tenemos. En el último número de Nature, es el del 20 de octubre del 22, está dedicado al racismo. Es decir, que hasta ahora estoy hablando del sesgo de género, pero tenemos muchísimos más sesgos, desafortunadamente. Y el prólogo de este número empieza diciendo que en 1768 la Real Sociedad Inglesa envió el barco de investigación Endeavour a Tahití con el pretexto de ver la transición de Venus. Sin embargo, el capitán, que era James Cook, llevaba unas instrucciones secretas que era seguir avanzando en los intereses coloniales que tenía Inglaterra en Australia y en Nueva Zelanda. Es decir, que muchas veces se ha utilizado la ciencia como una tapadera para otros intereses y que nunca se han tenido en cuenta en los estudios científicos, igual que no se tienen en cuenta el sexo y el género en, por ejemplo, las medicinas o en muchas cosas, tampoco se tienen las distintas razas. Eunice Newton, que es la que os he comentado que había firmado esa declaración de Seneca Falls,
es la primera persona que se le ocurrió medir cómo calentaban la atmósfera los rayos solares. En 1856 publicó sus experimentos que consistían en poner un termómetro dentro de un cilindro de cristal. En unos ponía aire normal, en otros hacía el vacío, en otros introducía CO2 y en otros vapor de agua. Y vio en 1856 que el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera iba a causar un calentamiento. Este artículo no solo se publicó en esa revista de Ciencias y Artes americanas, sino que luego se publicó como Ciencia hecha por mujeres en una revista inglesa. Pues bien, al que todos conocemos como el efecto invernadero es a John Tyndall. Pensándolo bien, todos los que le han estudiado dicen que era un caballero y que es que no había leído lo que había hecho Eunice Newton, que lo hizo 3 años antes. Puede ser verdad, puede ser que ella era americana y que, bueno, pues la ciencia de mujeres no le pareciese. Él era muy diferente, él había hecho la tesis con Faraday, estaba rodeado en un ambiente científico y, bueno, entonces, claro, Inglaterra era muy superior a Estados Unidos en ciencia, pero la realidad es que el trabajo primero, que es el que normalmente suele tener el crédito, aquí quedó oculto, como muchos otros, quizá por ser mujer o quizá por ser americana, pero el caso es que no se la reconoció. Voy a pasar ya muy deprisa porque vamos muy tarde. Os quiero, porque me parece importante justamente ahora que estamos después de la pandemia, que se habla tanto de que las vacunas han sido un récord porque en unos meses se han conseguido, quiero que veáis el papel que han tenido las mujeres en las vacunas, que ha sido mucho más importante del que nos podemos imaginar. Bueno, ya en su origen, Lady Montagu era la esposa del embajador inglés en Estambul. Ella era una mujer muy observadora y observó en los mercados de Estambul que en determinadas épocas unas señoras muy viejecitas iban y con unos cristalitos les metían como pústulas a los jóvenes, pústulas de las viruelas. Eso era una práctica que parece ser no era solo en Turquía, sino también en Asia. Ella se lo comentó al médico de la delegación inglesa y se lo hizo a sus hijos, inoculó a sus hijos, que se quedaron inmunes de la viruela. Y cuando volvieron a Inglaterra se puso de moda en un determinado momento, lo que pasa que hubo un muerto de la familia real, un niño que cogió una infección y entonces aquello quedó totalmente olvidado. 1718 es cuando ellos van a Inglaterra. Jenner, que es el descubridor de la vacuna, en 1796, que se dio cuenta que las lecheras que tenían pupas en las manos pero nunca desarrollaban viruela, entonces obtuvo pus de esas pústulas. Él, en vez de a su hijo, se la inyectó al hijo de su jardinero y vio, pasado un tiempo, se atrevió a inyectarle la viruela humana y el niño estaba inmune, no contrajo la enfermedad. De ahí viene el nombre de vacuna, porque era la viruela de las vacas, viruela vacuna. También Isabel Zendal, que ahora la conocemos por el nombre, pero fijaros que en 1950 la Organización Mundial de la Salud la declaró la primera enfermera de la historia en misión internacional. Ella fue clave en la expedición Balmis, que fue la que llevó la vacuna a América. Como no había Balmis, que era el médico personal de Carlos IV, le convenció de la importancia de llevar, porque la vacuna mataba pero a miles y miles de personas o las dejaba marcadas. Entonces no podían llevar la vacuna, no tenían forma de en un barco durante meses. Entonces ella era la rectora de un orfanato de La Coruña y entonces llevaron 26 niños, entre ellos ella también llevó a su hijo. Y ella les fue cada 10 días inoculando la vacuna de unos a otros, no se murió ningún niño, consiguieron vacunar a más de 250.000 personas en Filipinas, en México, en La Habana. O sea, fue realmente una expedición muy importante y ella fue clave. No conocemos casi nada de ella, parece que se quedó en Puebla y murió allí. Y es una cosa tremenda, ¿no?, que no la conozcamos. También la primera imagen de un virus llamado corona lo obtuvo una mujer, June Almeida, una escocesa, no pudo estudiar medicina
y por problemas económicos, y se especializó en microscopía. Era muy buena con técnicas microscópicas y desarrolló unas técnicas que le permitían identificar los virus mediante un marcaje que hacía con tintas de los anticuerpos. Y fue la primera que obtuvo imágenes de un virus parecido al de la gripe que le llamó corona. Bueno, ya estas las conocéis, voy a ir muy deprisa. Katalin Karikó luchó muchísimo para conseguir un proyecto sobre el ARN. Le rechazaron en la farmacéutica Merck $10.000 que pidió, fijaros, y ahora están ganando millones con esta técnica del ARN modificado, el ARN mensajero, y gracias a que incluso la echaron de la universidad donde estaba porque ella seguía empeñada en obtener financiación que no obtenía, y conoció a otro científico, a Weissman, con el que colaborando consiguieron establecer esta técnica en la que se puede meter, mediante el ARN, se pueden meter las proteínas de los virus y conseguir la inmunización. También en China, aunque se había traducido como un epidemiólogo porque es de la Academia Militar, ha sido una mujer la que ha trabajado en la vacuna. La de BioNTech también es una mujer. También, bueno, su marido también, pero me gusta ponerla primero a ella. Ellos trabajaban en inmunoterapia, estaban trabajando en el ARN, pero como vacunas personalizadas para tumores cancerígenos. Lo que pasa que se dan cuenta que se puede utilizar como vacuna para el COVID, y entonces se ponen en contacto, que esto fue fundamental, con la directora de desarrollo de vacunas de Pfizer, porque claro, no se podía producir la vacuna de esta manera masiva que se necesitaba. Esta señora había trabajado previamente en la vacuna del papiloma humano y en la vacuna contra el neumococo, y en cuanto hablan con ella de la posibilidad de fabricar esa vacuna, pues fue muy fácil. Pfizer y BioNTech llegaron a un acuerdo y consiguieron lo que se ha conseguido. Vamos, que en 6 meses hemos tenido vacunas al mundo. Y por último, también la de Oxford AstraZeneca. Son 2 mujeres que llevaban trabajando en adenovirus del resfriado del chimpancé como vector para meter otro material genético de otros virus, y consiguieron una vacuna muy barata, que es la AstraZeneca. Y bueno, el problema en la ciencia es que, claro, somos científicos, entonces nosotros no nos creemos que podamos estar sesgados, como pasa en muchas otras. Y me gusta terminar con esto porque me da mucha pena de este médico. Este médico trabajaba en 1847 en el Hospital General de Viena y se dio cuenta que si se lavaban las manos antes de auxiliar a los partos, él además dijo con hipoclorito cálcico, pues descendía muchísimo la mortandad por las fiebres puerperales. Y hizo unos escritos que había que lavarse las manos, y entonces se organizó un problema grandísimo. Todos los médicos se ofendieron y le dijeron eso de, oiga, que los médicos somos caballeros y los caballeros llevan las manos limpias. Bueno, tuvieron un ataque contra él tremendo, que lo que es peor es que le despidieron del hospital porque él se empeñó y entró en una institución mental y murió muy pronto. Entonces, pues bueno, pues exactamente igual, los médicos tenemos las manos limpias, pues los científicos también somos objetivos. Y entonces, bueno, pues que eso, yo creo que vosotros tenéis un papel muy importante en esto, porque en la enseñanza yo creo que se pueden ir borrando esos sesgos que luego, una vez que los tenemos interiorizados, ya es muy difícil quitárnoslos. Y muchas gracias.